Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues espero que sí. Aquí estoy una vez más con un video para tu canal. Tengo en la pizarra. El día de hoy te hablaré acerca de la versificación. Allá vamos. La versificación es un procedimiento que se debe seguir para poder analizar la métrica de un poema. Es decir, consiste que bajo ciertas reglas que pertenecen únicamente a la poesía, al poema, vamos a poder encontrar cuántas sílabas en su totalidad contienen cada verso de todo el poema. Las reglas son 6. ¿Qué son estas? La sinalefa, el hiato, palabras agudas al final del verso, palabra esdrújula al final del verso, diéresis y sinéresis. Recordemos que contar las sílabas en poesía, en poema, no es lo mismo como contar las sílabas como si lo hiciéramos de manera normal, gramaticalmente correcto. ¿Sí? Para eso le voy a explicar, le voy a dar ejemplos de cómo se mide gramaticalmente correcto y de cómo se debe medir cada sílaba según la regla de la versificación. Hablemos en primer lugar sobre la sinalefa. La sinalefa consiste en que cuando encontramos una palabra en el verso que termina con una vocal y la siguiente palabra comienza con una vocal, estas se unen para formar una sola sílaba. Veámoslos acá. Primero voy a ver cuántas sílabas tiene gramaticalmente correcto este verso y posteriormente esta otra, la cual contiene asteriscos. Vamos a ir aplicando las reglas de versificación. Veamos acá. Cuando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta de acá tendría 12 sílabas. Ahora, si aplicamos la regla de sinalefa, que consiste, habíamos dicho que si una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, estas se unen para formar una sola sílaba. Entonces, veamos, cuando acá no, aquí hay una sinalefa. Aquí tenemos otra sinalefa. Bien, tenemos dos sinalefas. Eso significa que, como hemos contado acá 12 sílabas en su totalidad, aquí estamos reduciendo 2 sílabas. En su totalidad serían entonces 10 sílabas. Aplicando la regla de sinalefa. Por ese otro lado, tenemos a la regla del hiato, la cual nos dice que si una palabra termina en vocal dentro del verso, si una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, pero esta lleva tilde, lleva la entonación de la palabra, no va a existir sinalefa, sino que van a ser separadas normalmente. Esto a causa de la entonación que tiene la siguiente vocal. Como por ejemplo, acá veamos, primero vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tiene 11 sílabas. Aplicando la regla del hiato, veamos si existe hiato. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de acá es lo que les explicaba hace un momento. Tenemos una palabra que termina en vocal y la siguiente comienza en vocal. Pero, ¿por qué no es sinalefa? Porque esta vocal lleva una tilde, lleva una entonación fuerte, por lo tanto no deben unirse. Esto permanece separado. U, ni, co. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí encontramos una sinalefa. 7, 8, 9, 10.
tenemos 10 sílabas. Ahora pasamos a ver la regla de las palabras agudas al final del verso. Voy a contar las sílabas de manera normal, gramaticalmente correcto. En la primera dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. Ahora aplicando la regla de las palabras agudas al final, tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí encontramos sinalefa, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Aquí ya estamos aplicando la sinalefa. ¿Sí? Serían 9 sílabas. 9 sílabas. Pero la palabra aguda al final, según la regla, me dice que debo sumarle una sílaba. Es decir, que si al final del verso se encuentra una palabra aguda, debo sumar una sílaba más. Por lo tanto, sería 9 más 1 igual 10. Ahora veamos la palabra esdrújula al final. Contemos gramaticalmente correcto. El primer verso dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora apliquemos las reglas de versificación. Me dice que si encuentro al final del verso una palabra esdrújula, debo restarle una sílaba a la totalidad de sílabas que ya habíamos contado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teníamos acá, si existe una palabra esdrújula, le quito una. Veamos. Te amo. Como ya hemos visto, sinalefa. Tenemos acá 1, 2, 3, perdón. Aquí tenemos sinalefa igual. 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 6 sílabas. Pero también tenemos aquí una palabra esdrújula. Esta es una palabra esdrújula. Grítalo. Y me dice que si tengo una esdrújula al final del verso le quito 1. Sería menos 1 igual 5. 5 sílabas. Hablemos sobre la diéresis. Es una regla de la versificación que consiste en que si encontramos en una palabra unión de dos vocales que signifique la existencia de un diptongo, sabemos que los diptongos jamás deben separarse según la regla gramatical. Ahora, si existen ese caso dentro de una palabra y además de esto posee diéresis, es decir, dos puntitos dentro de una de las vocales, esto significa que aunque sea diptongo, debemos separar para formar otra sílaba. Eso es lo que significa, eso es lo que nos dice esta regla de la diéresis. Veámoslo acá. Primero, separemos el primer verso gramaticalmente correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas. Ahora, si aplicamos la regla de la diéresis, sería, como verán acá en este caso, en los poemas generalmente está visible estos dos puntitos y por eso se van a dar cuenta de la existencia de diéresis dentro del verso. Así que, como lo observamos acá, esto me está indicando a mí que debo separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es igual a 7 sílabas. Hablemos sobre la sinéresis. En este caso, la sinéresis actúa de manera contraria a lo que es la diéresis. Entonces, vocales dentro de una palabra que debieran separarse, no se separan. Es decir, cuando existen hiatos dentro de una palabra, no debe separarse.
Estos en ciertos casos y varía según la pronunciación o la procedencia del poema, ¿sí? Por ejemplo, acá en Bolivia, algunos poemas o versos bayunos utilizan este caso de la sinéresis. Y lo vamos a ver a continuación. Varía según la pronunciación, como lo que había dicho hace rato. Separemos gramaticalmente correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 sílabas. Ahora, si aplicamos la sinéresis, tendríamos acá, por ejemplo, aquí tenemos un hiato, caído. Veamos, 1, 2, caído. ¿Sí? Pero, como he dicho, según la procedencia del poema, esto puede pronunciarse caído. Fonéticamente se está uniendo la A y la I. Se ha caído, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. De esa manera. Algo también que me estaba olvidando de comentarles es que en el caso de la sinalefa, si existiera, por ejemplo, una coma entre medio de las palabras que se refieren a ese caso, no existe sinalefa. Veamos a ver con un ejemplo. Vamos a anotarlo acá. Tengo mucha hambre. Ahora ven. Bueno, cualquier verso, no importa. La cuestión es que veámoslo acá, lo que le acabo de decir hace un momento. Tengo mucha hambre. En este caso, hambre, ahora, perdón, debería ser así según la sinalefa, pero como hay una coma entre medio, esto permanece separado. En su total de sílabas, siguiendo las reglas de la versificación, tendríamos 1, 2, 3, 4, aquí hay sinalefa, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas en ese verso. Y eso ha sido todo por hoy, queridos amigos. Les agradezco por haberse quedado a ver todo este video. Si te gustó lo que estamos haciendo acá en tu canal Lengua en la Pizarra, te invito a que le des pulgar arriba. Y además, si crees que este video le puede servir a alguien, a alguna persona que tú conozcas, pues te invito a que compartas en tus redes sociales. Conmigo solo es hasta aquí, te agradezco mucho, hasta la próxima.